Buenas, para mí es una gran satisfacción abrir este acto del Ateneo Valle Inclán para celebrar el 40 aniversario de una obra cumbre de la literatura universal como es 100 años de soledad de García Márquez. El Ateneo buscó la persona más idónea para hacer la presentación. Pensábamos que a veces hay personas que, estando aquí en Ribeira, que llevan una vida muy tranquila, pero tienen un mundo aparte, un mundo distinto, digamos, de su propia profesión, que compiten con los grandes, digamos, maestros o profesores universitarios sobre algún tema determinado. Y en este caso, fue fácil para nosotros ver que la persona más idónea para hacer este acto era Antonio Arca Soler, que está aquí a mi derecha, que todos conocen, que es abogado de profesión, pero es García Marquiano de vocación. Es el hombre que ha leído esta novela más de 12 veces. No solamente la ha leído, sino que además la ha convertido en su libro de cabecera. Pocas personas hay en España y en Galicia que puedan hablar de textos íntegros de la novela de García Márquez de memoria y que lo hayan analizado en toda su extensión y profundidad. Arca, gran amigo, personalmente. Tengo que hacer ahora, y tienes que perdonarme, una pequeña memoria a la familia Arca, que para mí todos muy queridos, sobre todo a su padre, don Antonio Arca, que para los amigos era Toñito Arca, un hombre de una gran inteligencia, de una gran personalidad, muy querido por todos, que fue fundador, uno de los fundadores de la fiesta de la Adorna, y cuya figura recordamos todos con mucho cariño. Por mi parte, voy a dejarle la palabra a Luis para que haga una presentación más detallada de Antonio Arca, y espero que nos ilustre de algunas de las incógnitas que están todavía por resolver de esta gran novela. Al finalizar su exposición abriremos un turno de diálogo, que esta es una mesa redonda donde no es una conferencia sobre esto, sino que hay la posibilidad de cada uno que pueda expresar sus ideas, y nos acogeremos, digamos, a la sabiduría de Antonio Arca para que nos aclare algunos de los conceptos o para que le sembremos dudas de nuestras lecturas, y creo que esto es lo fundamental. Conmemorar aquí en Ribeira, en el día de hoy, el Día de la Mujer Trabajadora, el 40 aniversario de los 100 años de soledad. Dejo la palabra a Luis para que haga una presentación de Picho Arca con más profundidad. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me coge un poco a contrapié, no tenía previsto venir y he venido hace una hora, he sabido que puedo venir. ¿Quién es Toño Arca? Pues Toño Arca es un compañero de Cafés y Cañas que comentaba muy alegremente y con mucha pasión su devoción sobre García Márquez. Cualquier libro de García Márquez era comentado, era un auténtico motivo de alegría. Cada vez que se hablaba de cualquier cosa, siempre acabamos hablando de García Márquez. No sé cómo y por qué, pero entre tus cañas y mis cafés, pues vino un poco al hilo la idea de exponer esto y compartir esta pasión que este hombre muestra por García Márquez y compartirla entre todos. La verdad, a mí me ha dado personalmente bastantes claves para disfrutar un poco más de lo que ya se ha disfrutado de García Márquez. A pesar de que hay otros libros que después discutiremos, se puede discutir en este especial ranking que tenemos hablado más veces, que tenemos sobre García Márquez, cuál ocupa el lugar, evidentemente este por importancia social, literaria, es el número uno, evidentemente, pero en nuestro corazoncito hay otro que más tarde hablaremos de este, parece, y que de momento vamos a centrarnos en este, y para ello yo más no puedo decir. Tienes tú la autoridad y tienes tú la palabra. Adelante. Muchas gracias a los dos, Luis, a Santos. No echo de menos a mi abuela, a estos amigos. Buenas noches a todos. Y es un placer tremendo, pues, compartir las lecturas, no solo las lecturas, las emociones que comporta la lectura y la relectura de 100 años de soledad, todas las obras de Gabriel García Márquez en general, y de ese universo literario que se viene llamando el realismo mágico. Tratando de centrar un poco el tema, podríamos definir el realismo como la tendencia que se manifiesta en cualquiera de las artes
a extremar la descripción minuciosa de todos los detalles de la naturaleza. Por lo tanto, se da en todas las artes, excepto en la música, quizás, y nació, bueno, en el terreno literario, pues tenemos notables ejemplos, en Norteamérica, pues a Faulkner, en Francia Balzac, en España, pues podríamos citar a Benito Pérez Galdós, a Emilia Pardo Bazán, Clarín, Blasco Ibáñez y, entre los más recientes, Camilo José Cela. Sin perder de vista este concepto del realismo, un crítico de arte alemán, Franz Roch, en 1928, comenzó a hablar de realismo mágico para designar una corriente pictórica que surgía en Alemania como respuesta al expresionismo. Por lo tanto, la primera vez que se habla de realismo mágico es en el terreno de la pintura, y Franz Roch se designaba con este nombre, con realismo mágico, estos trabajos que hacían estos pintores alemanes modernos de aquella época, que se caracterizaban precisamente por manifestar, por expresar de forma objetiva y real la naturaleza, la realidad, pero al mismo tiempo combinándola con algún elemento, con alguna pincelada propia de la imaginación de su autor. En el terreno literario, el primero que se ocupó del tema del realismo mágico fue Alejo Carpentier, en el prólogo de su libro El reino de este mundo, pero no lo llamaba realismo mágico, lo llamaba lo real maravilloso. El primero que utilizó el nombre de realismo mágico dentro del terreno literario fue el escritor venezolano Arturo Pietri, refiriéndose pues precisamente a esta tendencia, a este género, en el que se combina pues la narración de la realidad, de la naturaleza pura y dura, tal y como es, combinándola pues con ciertas tradiciones, con ciertos ritos, mitos, creencias, supersticiones, supercherías, tan propias de los pueblos de Sudamérica y especialmente en la zona del Caribe. Se adscribían dentro de esta línea, además de Alejo Carpentier y Arturo Pietri, pues autores como Vargas Llosa, como Miguel Ángel Asturias, Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo y, por supuestísimo, Gabriel García Márquez. Hay que indicar que todos estos autores no forman una escuela, no son una escuela literaria desde el punto de vista crítico, no son una mafia tampoco, como han señalado algunos de sus detractores, ni siquiera pertenecen a una misma generación, puesto que son de edades muy dispares. Piénsese, por ejemplo, en Borges y en Isabel Allende, que podría ser nieta de Borges. Quizás lo único que tienen en común entre ellos es ese gusto por el lenguaje fresco, cotidiano, ese gusto por la palabrota, por la palabra coloquial, por la expresión fresca, y también el hecho de que todos hayan sido periodistas antes de ser escritores. Y todos coinciden en que las cosas que han tenido, las cosas que les ocurren a los personajes de sus novelas, no difieren gran cosa de las cosas que han tenido que narrar en su labor de periodistas, en su labor de escritores, de periodistas. El realismo mágico, en el realismo mágico, la realidad y la ficción se combinan de tal manera que forman un clima de desorganización. Entonces, lo real pasa a formar parte de lo mágico pasa a formar parte de lo real, y llega a no saber distinguirse qué es lo mágico y qué es lo real. Entonces, los lectores de Gabriel García Márquez, de Miguel Ángel Asturias, de todo este género literario, pues oscilan de un lado a otro sin saber a qué atender, sin saber diferenciar qué es lo mágico y qué es lo real, precisamente por estar narradas las dos realidades, la realidad y la ficción, con una misma técnica narrativa. Mario Benedetti, el escritor uruguayo, apunta un detalle curioso cuando dice que los sucesos inverosímiles que se narran en las obras de García Márquez se narran con toda naturalidad porque son naturales,
son hechos naturales. Caen del cielo como cae la lluvia, solo que una lluvia en Macondo dura 4 años, 11 meses y 2 días. Ahí podría estar la idea del realismo mágico. Octavio Paz, que no pertenece al realismo mágico, pero sí que lo admira profundísimamente, pues siempre ha sostenido que lo que narran los escritores del realismo mágico es siempre la realidad pura y dura, pero contemplada con los ojos de la imaginación. Entonces vamos captando un poco la idea de lo que han hecho estos autores en el mundo de la literatura. Este realismo mágico, que algunos autores lo consideran como una versión caribe del surrealismo, surge de las discrepancias entre la cultura de la tecnología y la cultura de la superstición. En esta época, pues años 50, mediados del siglo XX, es un tiempo de unas dictaduras atroces en toda Sudamérica, y entonces el pueblo encontró en la palabra escrita un arma infinitamente valorada. Por otro lado, pues la tecnología, los yanquis que llegaron a explotar los recursos naturales que había en Sudamérica, no les quedó más remedio que convivir pues con buscadores de la fuente de la eterna juventud, tener que convivir pues con la virginidad de ese paisaje, con la presencia del indio, del negro, con los mestizajes que produjo el cruce entre todos ellos, y además, pues, ¿qué más podríamos apuntar? Pues los mitos y los ritos y las creencias que aporta el indio, el negro y los mestizos surgidos del cruce entre indios y negros. Hasta antes de 1967, el realismo mágico contaba, naturalmente, con obras maestras que se circunscribían, de cierta medida, al ámbito latinoamericano. A partir de esta fecha, 1967, el realismo mágico conquista el mundo. Sale de ese ámbito local para conquistar el mundo. Esta es la fecha, 1967, la fecha de la publicación de 100 años conspirando. Este mismo año, 1967, Miguel Ángel Asturias había ganado el Premio Nobel de Literatura, como unos años antes lo había ganado Gabriela Mistral. Este mismo año, 1967, fue el asesinato del Che Guevara. La foto famosa, el póster famoso del Che, pues pasó a presidir todas las revoluciones proletarias y estudiantiles, no solo de América, sino del mundo entero. Europa, en aquel tiempo, pues ya había comenzado a girar su cabeza hacia Latinoamérica, desde el triunfo de la revolución de Fidel Castro, con la consecución de esos premios Nobel por parte de los escritores latinoamericanos, e incluso pues con la llegada a Europa de ciertos bailes y ciertas músicas, como podían ser las cumbias y los vallenatos. Decíamos que había obras importantísimas, como puede ser Rayuela o La Casa Verde o El siglo de las luces de Carpentier, pero que no salían, no conquistaban el mundo, no salían de ese ámbito local. Entonces siempre se le ha atribuido a 100 años de soledad el mérito no solo de consagrar a su autor, de consagrar a Gabriel García Márquez, sino de arrastrar todo ese material de un incalculable valor literario, sin lugar a dudas, pero lo arrastró a la conquista del mundo en un movimiento literario sin precedentes, que es lo que se llama el boom en Latinoamérica. Pero vamos con el libro que nos trae, con el libro que nos une, que es 100 años de soledad. 100 años de soledad se publicó en marzo de 1967, cumple ahora estos días 40 años. Era la quinta novela que publicaba Gabriel García Márquez. Antes había publicado La hojarasca, La mala hora, Los funerales de la mamá grande y El coronel no tiene quien le escriba. Esta era su quinta novela, y la gestación previa pues está salpicada de anécdotas, ¿no?
por ejemplo, la escribió en 18 meses, tardó en escribirla 18 meses, pero la estuvo maquinando en la cabeza durante 18 años. En un principio se titulaba La casa, y la trama toda tenía lugar dentro de una casa, se llamaban Los Buendía también, estaba inspirada pues en la familia Márquez, su familia materna de Aracatán. Otro detalle también a resaltar es las penurias económicas de García Márquez durante todo aquel tiempo. Debía en la carnicería, debía en la pescadería, debía en todos lados, era un cliente habitual del Monte de Piedad, habían empeñado las joyas de Mercedes, de su mujer, no sé cuántas veces, joyas que había recibido por herencia de su familia, pero curiosamente la que más fe tuvo siempre en la novela fue Mercedes Barcha, fue su mujer. Hay cantidad, de hecho, García Márquez siempre ha sido el primer sorprendido del éxito literario sin precedentes que ha tenido 100 años de soledad. Él siempre defendió de que él escribió esta novela para echarse unas risas con los amigos, sin más. Nunca esperó este éxito. En cambio, Mercedes sí, su mujer. Hay incluso una anécdota que aparece en Vivir para contarla, en su biografía, que el teléfono pues no dejaba de sonar, los acreedores siempre, oye, cuando me pagas, oye, que ya me debes esto, que me debes lo otro, tal y cual. Y el casero, el arrendador de su casa, ya le puso un ultimátum y dijo, no, mira, esta os vais, esta os marcháis. Dice, no, hombre, mira, espéranos un poco y te pagamos el doble de lo que te debemos. No solo lo que te debemos, sino que te pagamos el doble. ¿Y cuándo me lo pagáis? Mercedes tapó el auricular y le preguntó, ¿cuándo acabas la novela? Dijo, sobre marzo. Dijo, en marzo te pagamos el doble. O sea, la fe que tenía Mercedes era muy superior a la que tenía el propio García Márquez. Y otro detalle también de la maqueta, del borrador, del manuscrito de la novela, es la cantidad de faltas de ortografía que tenía 100 años de soledad en el momento de enviarla a la editorial. La editorial sudamericana de Buenos Aires dice que jamás ha recibido un libro, un proyecto de libro con semejantes faltas de ortografía. Bueno, eso deja de ser una anécdota porque es famosa la enemistad manifiesta de Gabriel García Márquez y la ortografía. Él, siempre que tiene ocasión, pues aboga por la supresión de las E's, de las J's, de las H's, de las tildes. Las tildes, pues, ha sido siempre su guerra. Incluso, quizás el único que le hizo entrar en razón, o por lo menos el único que le hizo recapacitar sobre el tema, fue Mario Benedetti, el poeta uruguayo. Dicen que era una discusión de 8 contra 1. 8 defendiendo pues, la ortodoxia de la ortografía, y García Márquez enfrentado contra todos, diciendo que era un disparate lo de las H's, lo de las G's, que el idioma castellano tiene 200 voces para designar el órgano sexual masculino y no tiene ni una sola regla para explicar dónde se pone la G, cuándo se pone G y cuándo se pone J. En fin, enfadado con el mundo entero. Y el que le hizo entrar en razón, tocándole la fibra sensible, quizás, fue Mario Benedetti, cuando le dije, pero Gabriel, hombre, tú tienes que comprender que para mí no es lo mismo verte llorar por la pérdida de tu mujer que por la perdida de tu mujer. El lenguaje, una de las cosas que llama la atención desde el momento en que se abre la primera hoja del libro, de 100 años de soledad, es el lenguaje que emplea García Márquez. Hoy venía en El Mundo, me parece que era, hoy venía un artículo de Paco Raval en el que atribuía a García Márquez, entre otros méritos, la gran facultad que tiene para narrar con las armas literarias propias del tiempo en que está narrando. Eso lo destacaba hoy Paco Umbral de García Márquez. El lenguaje, en 100 años de soledad, como ocurre en casi todas las novelas del realismo mágico, pues es evocador, preciso, pero siempre liviano, fresco, fluido, ligerito, nada rebuscado.
quizás haciendo gala de esa virtud que le han atribuido muchos autores de que Gabo García Márquez tiene más de fotógrafo que de escritor. En la novela, en 100 años de soledad, pues hay cantidad de pasajes redactados con idioma sencillo, con idioma coloquial, y que producen imágenes impactantes en el lector, como por ejemplo cuando se refiere a los gitanos, dice: esos ejemplares hermosos de piel afeitada y manos inteligentes. O cuando dice que Úrsula caminaba tanteando el aire, o que Gerineldo Márquez lo envolvió con el clima atónito de su mirada. En fin, hay cientos, ¿no? Además de este lenguaje sencillo, llama la atención también pues el empleo del lenguaje hiperbólico, las hipérboles, las exageraciones que García Márquez emplea con toda naturalidad. ¿Qué podríamos decir? Pues Pilar Ternera, por ejemplo, tenía una risa que espantaba a las palomas. O el diluvio en Macondo, que duró 4 años, 11 meses y 2 días. O la fuerza descomunal que tenía José Arcadio Buendía, que le permitía derribar un caballo agarrándole por las orejas. O cuando se volvió loco, hicieron falta 10 hombres para tumbarlo, 14 para amarrarlo y 20 para arrastrarlo al castaño del patio. La belicosidad pues del coronel Aureliano Buendía, que promovió 32 guerras civiles y las perdió todas. O su fecundidad, que tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas. O la longevidad de Úrsula, que la última vez intentaron ayudarle a sacar su edad, tomando como referencia la implantación de la compañía bananera, resultó que podía tener entre 115 y 122 años, Úrsula. Hay también, para destacar, pues un precioso juego de palabras basados en la antinomia, con palabras antitéticas, como por ejemplo cuando José Arcadio II se fue a vivir con la prostituta, con Petra Cotes, su mujer, Fernanda, entendió en ese instante que se había convertido en la viuda de un hombre vivo. Y desde aquel momento decretó en la casa una especie de luto sin muerte. Hay además, a lo largo de toda la narración, pues numerosos hechos mágicos, como por ejemplo todos los niños del pueblo volando en la estera, cuando Úrsula se asomó a la ventana y vio a todos los niños del pueblo en una alfombra volando, conducida por un gitano. Había también un mono que adivinaba el pensamiento, una gallina que ponía un centenar de huevos de oro al compás de la pandereta, o no digamos la levitación, la facultad de levitación del cura, del padre Nicanor, que para demostrar la existencia de Dios le pidió una taza de chocolate al monaguillo y se levantó 12 centímetros del suelo. Después tuvo que venir un policía y lo derribó con un batazo de escopeta. Tema complicado, no complicado, pero bueno, que no da mucho juego, es la trama de la novela. Hay muchos críticos que sostienen que 100 años de soledad no tiene trama. Este es uno de los argumentos, entre otros muchos, por ejemplo, que no haya sido llevado al cine. Hay muchas novelas y muchos cuentos de 100 años de soledad: La viuda de Montiel, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien escriba, ahora El amor en los tiempos del cólera, ahora en el 2007 va a salir en el cine. En cambio, 100 años de soledad ha sido imposible de llevar al cine, entre otras razones porque se defiende que no tiene trama. Básicamente, pues podríamos decir que es la historia de un pueblo, Macondo, y de una familia, los Buendía, desde su nacimiento hasta su extinción, puesto que Macondo lo crea el primero de los Buendía y se extingue con la muerte del último miembro de la estirpe, con el último Aureliano. La escena, el escenario, tiene lugar en ese pueblo mítico que se ha convertido en el paisaje imaginario más famoso del mundo y que es Macondo. Al parecer, Macondo es una finca de bananos que se ve
desde el tren que va de Riohacha a Aracataca, por la ventanilla, pues se ve una finca que tiene el nombre de Macondo y no tiene más historia que eso, solo que el nombre cautivó, la musicalidad del nombre cautivó a García Márquez desde que era niño. Hay una descripción de Macondo, de la escena ya en el primer párrafo de la novela, cuando dice que por aquel entonces Macondo era una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas y cristalinas que se deslizaban sobre un lecho de piedras blancas, pulidas y enormes, como huevos prehistóricos. Y el mundo era tan reciente entonces que muchas cosas no tenían nombre y para designarlas había que señalarlas con el dedo. Este espacio novelesco, este universo de humedad y silencio, a donde habían llegado los gitanos orientados por el sonido de los pájaros, pues se ve completado a lo largo de la novela pues con la descripción de otros detalles. Ya hablamos del diluvio, que había durado 4 años, 11 meses y 2 días. Las casas, por ejemplo, la construcción de las casas en Macondo estaban dispuestas de tal manera que ninguna tuviese que sufrir más que otra los efectos del abrasante calor, y que ningún vecino tuviese que sufrir más que otro a la hora de acudir al río a por agua. En Macondo nadie era mayor de 30 años. Tenían de todo, fueron teniendo de todo, excepto cementerio, porque no tenían ningún muerto. En Macondo expulsaron al corregidor, porque en Macondo no había nada que corregir. Y, en definitiva, en Macondo, pues, a fuerza de ser tan simples, la sociedad, la justicia, el pluralismo, pues era sencillamente perfecto, a fuerza de ser tan simples, ¿no? Este espacio novelesco, este paraíso, se ve alterado, a medida que avanza la novela, por la mano del hombre. Primeramente, prolongan el río para permitir la llegada de un barco, que fue el primero y único que llegó a Macondo en toda su historia. Luego recibieron la pianola, luego recibieron el gramófono, más tarde el teléfono, pero a medida que iban llegando los avances tecnológicos, pues Macondo iba perdiendo su encanto, iba perdiendo su identidad y iba conduciendo irremisiblemente a su destrucción. El tiempo es circular. En la novela, como ocurre prácticamente en todas las obras de García Márquez, el tiempo es circular. Recuerda a esas muñequitas rusas de madera, que una contiene a otra, puesto que cada cuento contiene dentro de sí otro cuento y se van enlazando de tal manera que forman una figura circular. Hay constantes alusiones al futuro y al pasado desde la óptica del presente. Ya, el primer ejemplo ya lo tenemos en el primer párrafo de la novela, cuando dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, estos pasos hacia atrás y hacia adelante, esta forma de narrar en la novela de manera que se enlaza, se desenlaza, avanza, retrocede, hace que la vida en Macondo pase como un remolino de recuerdos y de presagios. Y quizás sea esta una de las mayores singularidades de la novela, puesto que la historia comienza basada en un recuerdo, ese coronel que van a fusilar y que recuerda un momento de su infancia, cuando su padre lo llevó a conocer el hielo, y termina la novela convertida no ya en un recuerdo, sino en un presagio, cuando el último Aureliano logra descifrar los pergaminos de Melquíades y resulta que la historia de su familia estaba escrita desde hacía 100 años antes. Y las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. La novela 100 años de soledad es un engranaje de repeticiones constantes, una rueda que estaría dando vueltas y vueltas y vueltas hasta el infinito si no llega a ser por el desgaste irremediable del eje. ¿El eje quién era? Pues la familia Buendía, desde el primero hasta el último.
Manifestaciones de esta serie interminable de repeticiones, pues los nombres, por ejemplo. Los hombres siempre son o Arcadios o Aurelianos, y las mujeres siempre son o Amarantas o Úrsulas, o incluso hay una niña que se llama Amaranta Úrsula, una de las últimas. Otro ejemplo, pues la costumbre que tiene el coronel de hacer pescaditos de oro. En su taller de orfebrería hace pescaditos de oro, los vende por monedas de oro, funde las monedas de oro para volver a hacer pescaditos, y volver a venderlos por monedas de oro para volver a fundirlos y volver a hacer pescaditos. La costumbre de los sobrinos, de enamorarse siempre de una tía, como ocurre con Aureliano José con su tía Amaranta, y como ocurre después con el último Aureliano con su tía Memi. O la costumbre también, siempre que coinciden dos hermanos varones, comparten, sin saberlo, una misma prostituta, sin saberlo entre ellos. Los primogénitos, José Arcadio y Aureliano, compartían a Petra Cotes, y los gemelos, José Arcadio II y Aureliano II, compartían a Pilar Ternero, sin saberlo entre ellos. Otra manifestación del carácter circular del tiempo es el relato de la peste del insomnio. El insomnio llegó a Macondo cuando llegó Rebeca. Rebeca era una niña que venía desde lejos, no sabía hablar, traía un saco con los huesos de su familia y de sus padres muertos, y traía una carta en la que decían: sois lo único que le queda a Rebeca en el mundo, o algo así, por favor haceros cargo de ella. Los Buendía jamás indagaron quién era esa niña, la acogieron en casa, la trataron como si fuera una hija, pero su llegada contagió al pueblo de la peste del insomnio. Pero el insomnio no fue lo peor, al contrario, en palabras del propio José Arcadio Buendía, si no dormimos mejor, entonces la vida nos cunde mucho más. Lo peor es que el insomnio trajo una enfermedad colateral que fue el olvido, fue la peste del olvido. Entonces, Pilar Ternera, que era una prostituta que no cobraba por sus favores sexuales, vivía de leer en los naipes el futuro, comenzó a sacarse un sobresueldo con la gente que quería que le leyeran los naipes su pasado, porque lo habían olvidado. Otra manifestación del carácter circular que tiene la novela es también el tratamiento que se hace del amor. En Macondo hay una convivencia pacífica y perfectamente natural entre los vivos y los muertos. La muerte no es el final en Macondo, como dice el himno. Y hay muchas manifestaciones, muchos ejemplos, pues, de este carácter cíclico que tiene la muerte. Por ejemplo, recordemos que José Arcadio Buendía y su mujer, Úrsula, se habían marchado de Río Hacha y fundaron Macondo, huyendo de aquel cargo de conciencia de haber matado a Prudencia Aguilar en un duelo de honor. Una vez en Macondo, ya establecidos, cuando empezaban a olvidar aquella tragedia, todas las noches se aparecía Prudencia Aguilar. Una noche que Úrsula no conseguía conciliar el sueño, acudió al patio y vio a Prudencia Aguilar bebiendo de la tinaja. Pensó que era una alucinación, pero a la noche siguiente volvió Prudencia Aguilar a acudir al patio a beber de la tinaja. Fue tal la obstinación que todas las noches Úrsula, antes de acostarse, se preocupaba de dejar agua en la tinaja para Prudencia. Melquíades, el gitano sabio, murió dos veces en Macondo. Y otro ejemplo, pues cuando pasaba el entierro del coronel Gerineldo Márquez, Úrsula, que por aquel tiempo tendría unos 120 años, la llevaron en una sillita de ruedas a la ventana y dijo: Gerineldo, hasta luego Gerineldo, saluda a los míos y dile que nos vemos cuando escampe. Y efectivamente Úrsula tuvo que hacer un gran esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando acabara la vida. Otro tema que se toca en 100 años de soledad
pues es Las luchas sociales, una novela como 100 años de soledad, pues no podía dejar de tratar este tema que se venía manifestando, esta preocupación por el colonialismo americano que venía manifestándose en toda la literatura sudamericana desde el modernismo, desde tiempos de Rubén Darío. Atraídos por la fiebre del banano, pues llegaron los yanquis con una serie de recursos que en otro tiempo, dice la novela, que en otro tiempo se considerarían reservados a la divina providencia, y así consiguieron modificar el régimen de las lluvias, apresurar las cosechas y cambiar el río de donde estuvo siempre. Se observa también en la novela la costumbre de los gringos de no mezclarse con la población indígena, ya por aquel entonces. Y los gringos, cuyas mujeres lucían preciosos trajes de muselina y preciosos sombreros de gasa, crearon un pueblo aparte, al otro lado de la vía del tren, con palmeritas a ambos lados de las aceras y con redes metálicas en las ventanas de las casas. Llegan los gringos, llega la tecnología y llega el odio a Macondo. Llega el odio y convierten el pueblo en un centro de agitación social de primer orden. José Arcadio II, uno de los gemelos, pues se erige en uno de los líderes sindicales, incita a la huelga, da órdenes precisas de sabotear el sabotaje, y hay una escena preciosa que es cuando convocan a todo el pueblo en la plaza del tren para tratar de llegar a un acuerdo. Había más de 3.000 personas, y una vez que estaban allí en un silencio sepulcral se dan cuenta de que la plaza está llena de hilos de metralletas. Coge un general el megáfono y dice: tienen 5 minutos para dispersarse o empezamos a disparar. Al cabo del rato, bueno, la descripción del silencio sepulcral, yo creo que dura 5 minutos exactamente leyendo, ¿no? El general advierte: han pasado los 5 minutos, 1 minuto más y comenzamos a disparar. Fue cuando José Arcadio II se levantó y dijo: cabrones, os regalamos el minuto que queda. Y empezaron a disparar. José Arcadio II dice que no sabía si estaba soñando o si... Lo cierto es que se despertó en el famoso tren de los cadáveres, un tren que portaba 40 toneladas de cadáveres para lanzarlos al mar, igual que el banano de desecho. Hay también otro detalle, como puede ser el policía que mató al niño que le derramó un vaso de refresco por el uniforme, en un claro ejemplo de esa violencia popular narrada con el lenguaje hiperbólico propio de García Márquez. Otro tema, además de la muerte, de las luchas sociales, otro tema que se toca en 100 años de soledad es el amor. En 100 años de soledad pues hay capítulos preciosos, brillantísimos, que tienen al amor como tema principal, pero los amores de los Buendía, de toda la familia Buendía, nunca son amores tranquilos, relajados, son siempre de una pasión desbordada. Recordemos que Úrsula se mantuvo virgen durante el primer año de matrimonio, aterrorizada por el pánico de que el matrimonio entre primos salían niños con cola de cerdo. Eso la mantuvo virgen el primer año de matrimonio, pero luego consumaron el amor en una noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron reposando hasta el amanecer. El colmo ya de la pasión desenfrenada se produce con José Arcadio y Rebeca, que se creen hermanos. No lo son. Rebeca la habían adoptado los Buendía, nunca le indicaron su identidad, no eran hermanos por tanto, pero ellos se consideraban hermanos, y aún así no les importó y se fueron a vivir juntos a una casita al lado del cementerio, y los vecinos temían de que aquellos alaridos por la noche hiciesen perturbar la paz de los muertos. Ya
José Arcadio se había iniciado en el sexo, como todos los jóvenes de Macondo, con Pilar Ternera. Y cuando su hermano Aureliano le preguntó ¿qué se siente?, José Arcadio le contestó: es como un temblor de tierra. Con esta definición, García Márquez lo ha reconocido en alguna ocasión, con esta definición de que hacer el amor era como un temblor de tierra, ha querido homenajear a Vicente Aleixandre por el libro de poemas que lleva como título La destrucción y el amor. Siempre ha reconocido de que esa definición que le ha dado de temblor de tierra quiere ser un homenaje a otro premio Nobel como es Vicente Aleixandre. Después hay también capítulos de un extraordinario romanticismo, como puede ser la relación entre Meme y Mauricio Babilonia, o el suicidio por amor de Pietro Crespi ante la indiferencia de Amaranta. Pero de todas formas, en mi opinión, hay un capítulo sublime, que es cuando el coronel Aureliano Buendía, aquel hombre que había promovido 32 guerras civiles y las había perdido todas, se enamora de Remedios. A ver si me sale. Dice así: la casa se llenó de amor. Aureliano los expresó en versos que no tenían ni principio ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquíades, en las paredes del baño, en la piel de sus brazos, y en todos aparecía Remedios transfigurada. Remedios en el calor soporífero de las 2 de la tarde, Remedios en la respiración callada de las rosas, Remedios en el vapor humeante del pan al amanecer, Remedios en todas partes y Remedios para siempre. Pues aquí tenemos un ejemplo del desbordamiento lírico de la novela, que por momentos lo acerca al poema. Bueno, críticas, pues, ¿qué podemos decir de 100 años de soledad que nos haya dicho en todos estos 40 años? Desde su publicación tuvo un éxito arrollador, está considerado como el mayor monumento literario en lengua castellana después del Quijote. El New York Times, el periódico, hace unos meses incluía su lectura como una de las cosas que debe hacer cualquier persona antes de morirse. Es una obra que está traducida a 35 idiomas y se calcula que circulan por el mundo pues alrededor de 30 millones de ejemplares. Hay también alguna crítica ácida, como por ejemplo la de Jorge Luis Borges, cuando decía que a 100 años de soledad le sobran algunos años. Lo dijo en Chile, en el seno de una conferencia. Fue el mismo día en que dijo que él leyó el Quijote en inglés y que cuando lo leyó en castellano le decepcionó muchísimo. Fue cuando se sorprendió, o se hizo sorprendido, de que Manuel Machado tuviese un hermano poeta, que al parecer se llama Antonio. En fin, que no fue su mejor día de Borges, tampoco se lo vamos a tomar a mal. De todas formas, el desprecio que pueda tener Borges por 100 años de soledad nunca llegará al nivel de desprecio que tiene su propio autor, que tiene Gabriel García Márquez. García Márquez siempre ha sostenido que 100 años de soledad le rompió la vida en su vida familiar, su vida afectiva. Él define los amigos entre anteriores y posteriores de 100 años de soledad, y desde el punto de vista literario pues también él sabe poner algunas críticas, como por ejemplo él sostiene de que él nunca pretendió que Aureliano José se acostase con su tía Mara. Él pretendía un coqueteo sin más, pero que el hecho de que la relación fuese a más con su tía, él dice que se le escapó de las manos y que el sobrinito hizo lo que le dio la real gana. Por otro lado, José Arcadio II, el líder sindical, el gemelo, el líder bananero, dice que él jamás él hizo todo lo posible porque fuese el líder sindical que no llegó a ser. Dice que él le inyectó carisma por todos lados,
le quitó virtudes a otros protagonistas del libro para dárselos a José Arcadio Buendía, y que jamás consiguió, para nosotros sí, pero él cuando lee la novela ve a José Arcadio II como un pobre desgraciado y no como el líder sindical que él pretendía que fuese. De todas formas, estas críticas nos dan una idea de la vida propia que tienen los personajes al margen de las directrices que le describan en su propio creado. En definitiva, en un mundo de vegetación exuberante, lluvias casi eternas, calores insufribles, traiciones, amores, odios, marginación social, aburrimiento cotidiano, surge Macondo como un canto a la vida, surgen los Buendía con todas sus chifladuras para inyectarnos eso que ha venido llamándose el realismo mágico. El éxito de la novela en el mundo entero, yo me atrevería a decir que radica en cierta medida en que todos tenemos alguna chifladura que compartir con alguno de los Buendía, y todos, en cierta medida, o sobre todo en nuestra infancia, todos de alguna manera hemos vivido en Macondo, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, entre las muchas críticas que ha recibido, todas favorables, esta novela, a mí me gusta mucho la crítica, la descripción que hace Joaquín Marco cuando cataloga a 100 años de soledad como la más bella recreación de una común nostalgia. Y nada más. Creo que todos están de acuerdo que hemos elegido perfectamente el mejor presentador de García Márquez en Ribeira. Entonces ahora vamos a abrir un turno de debate y después en ideas que tú serás el responsable de contestar a las inquietudes de todos nosotros. ¿Alguna persona quiere iniciar la palabra? Bueno, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Por qué razón Aureliano Buendía tuvo 17 Aurelianos Buendías y tuvo 32 asonadas o guerras civiles y las perdió todas? ¿Qué pasó? ¿Había guerras que no hacía nada? Vamos a ver, García Márquez, esa pregunta, vamos a ver, hay un libro de Plinio Apuleyo Mendoza que es una entrevista a García Márquez, se llama El olor de la guayaba, y entonces le pregunta, oye, ¿qué hubiese ocurrido si el coronel Aureliano Buendía, en vez de perder 32 guerras civiles, hubiese ganado al menos una? Y contesta García Márquez, no hubiese escrito 100 años de soledad y sí habría escrito El otoño del patriarca. Y de los 17, vamos a ver, el peso, es difícil decir cuál es el protagonista de la novela, porque cada uno tiene su ámbito. Úrsula, desde luego, la madre, sobre Úrsula radica pues el peso afectivo, el peso familiar de la familia, y siempre censuró a la rama de los aurelianos. Los José Arcadio pues eran ya más parranderos, pero siempre censuró que los aurelianos eran muy retraídos, muy tímidos y muy encerrados en su soledad, y que eran incapaces de amar. Entonces, la novela, aunque parece un disparate, la novela tiene su nervio, tiene su coherencia interna. Los José Arcadio se casan y los aurelianos no. Entonces, el coronel Aureliano Buendía, pues acudía a campañas de guerra y tal. Había una costumbre por aquel entonces de que las madres llevaban a sus hijas a la habitación de los guerreros más valientes para perpetuar esa sangre y esa valentía. Entonces, a lo largo de toda la ciénaga, cada vez que colgaba la hamaca el coronel Aureliano Buendía, pues había una madre que llevaba a su hija para que le hiciera un hijo con esa gallardía y con ese arrojo. ¿Entiendes? De ahí tenía 17 hijos, todos aurelianos, todos varones, pero ningún hijo, por así decirlo, pues dentro de una familia normal, porque los aurelianos eran incapaces de formar una familia normal. Los José Arcadio sí. ¿Algo más?
Tucho, a ver, Hombre, mañana yo creo me que achicharras. tú no nos quisiste hablar de lo más importante de Gabriel García Márquez, ¿Qué? las peleas de gallos. Bueno, ¿Por qué no nos quisiste hablar de eso y por qué perdió la virginidad Úrsula ese día? porque perdió la virginidad Úrsula, vamos a ver. A ver, te lo leo. La discusión entre José Arcadio Buendía y Prudencia Aguilar había sido en la Gallera. Ya dijimos que Úrsula llevaba un año de casada y continuaba virgen, y entonces en una pelea de gallos se apretaron, Prudencio y José Arcadio se apretaron, ganó el gallo de José Arcadio Buendía, y al terminar la pelea Prudencio vino a decirle algo así: felicita a tu gallo y dile que peteire a tu mujer. Algo así, vino a decirle que peteire a tu mujer por ti, o algo así. Entonces José Arcadio fue a su casa, trajo una lanza, ya desde lejos la lanzó y le atravesó el cuello, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Y esa misma noche. Y esa misma noche me dijo: sácate el cinturón de castidad. Sácate el cinturón de castidad. Pero en este pueblo no vuelve a haber una muerte por tu dichoso cinturón de castidad. Y si tenemos iguanas, criamos iguanas. Sí, sí.